Queridos hermanos, Dios les bendiga grandemente. Ya es viernes 19 de septiembre, 18 de septiembre. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de estar juntos, de tener vida, de tener salud y sobre todo la oportunidad que nos da de poder meditar en su palabra. En este momento, hermanos, estaremos dando inicio a la clase de primera de Pedro, primera carta del apóstol Pedro. Recuerden que es una carta universal que aplica, estaremos sacando la mayoría de conocimiento aplicable para nosotros en base al contexto en el cual Pedro está hablando, para que podamos llenarnos, hermanos, de la palabra de Dios y crecer en el conocimiento también de nuestro Señor Jesucristo y estar preparados para cuando se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, vamos a dar inicio en esta tarde. Dios les bendiga a todos y cada uno de ustedes, hermanos y amigos. Vamos a dar inicio y vamos a ponernos primeramente en manos de nuestro Dios. Vamos a orar. Amoroso Dios, Padre de amor y de misericordia, gracias, Señor, por este día que nos da la oportunidad de estar reunidos, Señor, a través de este medio y de tener también la oportunidad de poder meditar en su palabra. Suplico, mi Señor, por su siervo, para que usted lo bendiga y ponga en mí las palabras fáciles y necesarias, Señor, para poder explicar su palabra. Y suplico, mi Padre, por cada uno de mis hermanos que han de ver esta clase, para que usted les bendiga, Señor, y ponga en ellos el entendimiento. Y sobre todo, Padre eterno, que a todos nos ayude a ser hacedores de su palabra. Gracias por este mensaje y gracias por la oportunidad que nos da de poder compartir su palabra a través de estos medios. Suplicamos, Padre bendito, para que ese mensaje llegue a muchas personas y en todo, Padre, crezcamos en el conocimiento de su palabra y sea usted glorificado en todo el mundo. Nuestro Dios, le agradecemos sus bendiciones y todo esto lo llevamos a usted en oración a través del santo nombre de su Hijo Jesucristo. Amén. Bien, mis hermanos, la semana pasada estábamos hablando de la primera carta de Pedro y vimos hasta el versículo número 13 y el apóstol Pedro decía: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pedro está hablando, hermanos, aquí de que ahora debemos de, en otras palabras, ponernos las pilas y apreciar el conocimiento que está en la palabra de Dios, llevarlo a cabo a nuestra vida y crecer, hermanos, en el conocimiento, ser sobrios como cristianos y esperar por completo, hermanos, en la fe que tenemos. Después de estas palabras del verso 13 y todo lo que hemos hablado las semanas pasadas, desde la introducción hasta la presentación de Pedro como apóstol, y todo lo que nos habla de la esperanza viva, de la herencia que tenemos, la prueba de nuestra fe, y todo lo que va a hablar, hermanos, acerca de las pruebas, acerca de los profetas, cómo se anunciaba de Cristo, y que todo esto, hermanos, se nos ha revelado a nosotros. Ahora dice, por todo esto debemos nosotros ser hijos obedientes. Dice el verso 14, que es donde estaremos continuando: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías, estando en vuestra ignorancia. Fíjense, aquí hay algo que Pedro está diciendo, hermanos, y que es muy importante. Ya no está hablando Pedro abiertamente, ahora se está dirigiendo, sabemos que está dirigida a la iglesia, ¿verdad? Pero específicamente a los cristianos, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Analicemos nuestra vida. Antes de estar en Cristo, éramos ignorantes de la voluntad de Dios. Gracias a Dios puso a alguien, una persona, un hermano, una hermana, una familia que nos abrigó, que nos invitó a la iglesia, que alguien que nos enseñara, hiciera la labor de evangelista para poder compartir con nosotros el mensaje de Dios. La palabra, hermanos, sin duda alguna, viva y eficaz. La palabra nos corrige, nos redarguye, nos reprende cuando estamos mal. Piense usted, hermano, hermana, cómo se sintió cuando la palabra de Dios llegó a su vida y cuántas cosas no le corrigió. No nos corrigió a todos, porque dice aquí que ya como hijos obedientes, ahora la obediencia es parte de nuestra vida. Ya no debemos de conformarnos a los deseos que teníamos antes. Aquí, hermanos, quiero comentar algunas cosas. La obediencia es exactamente lo opuesto a hacer lo que yo quiero, mis pensamientos, mis deseos, o es parte de un comentario, mi lascivia. Es someterme a lo que el Espíritu desea para mí.
de acuerdo a lo que enseña Romanos 6:12 y Gálatas 5, del 15 al 24, hablando de la lucha que hay entre la carne y el espíritu, lo que menciona Gálatas. Hay una gran lucha en nosotros, hermanos, al ser obedientes o no a la palabra de Dios, porque aquí ya como cristianos se presenta a nosotros precisamente esa lucha de la cual habla Pablo allá en Gálatas 5, del 16 en adelante, la carne contra el espíritu. Y muchas veces pareciera ser que la carne es la que gana, la que manda, la que domina las cosas espirituales, cuando debiera ser todo lo contrario, porque ahora somos hijos obedientes, dice aquí Pedro, como hijos obedientes. Ya no se conformen a los deseos que ustedes tenían antes estando en la ignorancia. La palabra conforméis, hermanos, es la idea de hacerse a la forma de un patrón o un modelo. Aquí indica un modelo de vida. Cuando nosotros, hermanos, volteamos y vemos cómo está corrompido el mundo, vemos en el ambiente político, vemos corrupción, en el ambiente social vemos mucha depravación, y pudiéramos llegar a pensar como cristianos, bueno, pues es normal, es parte de la vida, y son cosas que siempre han existido, hermanos. Pero aquí la cuestión es de que nosotros, como cristianos, no debemos hacernos a ese molde. No debe ser para nosotros algo normal. Y es verdad, vamos como cristianos vamos nadando contra corriente. Aquí nosotros estamos luchando contra el mundo. Y aparte dice Pedro, como hijos obedientes, ahora ya no es lo que yo quiero. Ahora luchamos contra nosotros mismos, nuestros pensamientos, nuestros deseos. Luchamos contra nuestra carne. Luchamos contra el mundo. Luchamos contra Satanás. ¿Y cuánta es la lucha que nosotros tenemos para portarnos como cristianos obedientes a la palabra de Dios? Ahora, esa palabra conforme ya no es para nosotros, hermanos, hacernos a la voluntad del mundo. Y aquí viene la cuestión difícil socialmente hablando, porque Pablo lo mencionó en Filipenses, que debemos de resplandecer como luminares en este mundo. Y hace la aclaración Pablo cómo era la generación de aquel entonces, y no ha cambiado mucho al día de hoy, en medio de una generación maligna y perversa. Entonces, hermanos, cuando Pedro está hablando aquí de los deseos, está usando la misma palabra que se traduce como concupiscencia, la palabra epitumía, la cual generalmente es aplicable a deseos impuros. Estamos hablando, hermanos, de que aquí no nos conformemos al pensamiento del mundo, no dejemos llevar nuestra concupiscencia, nuestras pasiones, nuestros bajos deseos a las cosas que el mundo está ofreciendo como si fuera algo normal. Pedro tiene grandes motivos para decirnos el por qué nosotros no debemos conformarnos a todo esto. Si en algún momento de nuestra vida lo llegamos a hacer, pues bueno, dice Pedro, los teníamos antes, porque estábamos en ignorancia. Dice Pedro aquí, Pedro además dijo que esos deseos impuros eran producto de estar en ignorancia, es decir, la ausencia del conocimiento de la voluntad de Dios. Ahora, aquí, hermanos, tenemos que ser bien honestos con nosotros mismos, porque si somos cristianos, no importa si hace 10, 5, 15 o 20 años, ¿sí? Y no tenemos el conocimiento adecuado de las cosas de Dios, vamos a seguir cometiendo los mismos errores porque seguiremos estando en ignorancia. Recuerden lo que se dice allá del profeta, mi pueblo pereció, fue destruido por falta de conocimiento. Y aquí es donde nosotros, hermanos, tenemos que llenarnos del conocimiento de la palabra de Dios, para no hacer las cosas que el mundo ofrece, para no hacer lo que yo quiero, creyendo o engañándome que estoy bien, como Pablo lo mencionaba ya en Gálatas, en el capítulo 5, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, perdón, es el capítulo 6, todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Entonces, hermanos, entendiendo que la voluntad de Dios es que nosotros ya no estemos en ignorancia, y que nosotros dejemos esos deseos impuros, tenemos nosotros que entender lo que el apóstol Pablo mencionó en Efesios 4, 17 y 18. Y escucha con atención estos versículos. Dice el apóstol Pablo, esto pues digo y requiero en el Señor. Ya no es voluntad de Pablo, lo está haciendo por mandato divino. Esto digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente,
teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de sus corazones. Tanto como Pedro como Pablo están mencionando esta ignorancia, se está refiriendo a los gentiles, a nosotros como gentiles que no traemos un trasfondo de la palabra de Dios. Recuerden que el judío se le había entregado el antiguo pacto, se había entregado la ley de Moisés en sus manos para que ellos conocieran la voluntad de Dios y se sometieran a esa ley, a esa voluntad. Y las leyes eran muy claras. El hijo desobediente al padre era apedreado, la mujer sorprendida en adulterio, apedreada, aquel que se rebelara en contra de las leyes, apedreado. Y era muy duro, era muy tajante. Si heriste a alguien, era herida por herida, como lo menciona ya en el Pentateuco, ojo por ojo. Y pues bueno, era resarcir el daño de lo que se había hecho. Y el judío se manejaba bajo esa ley social, moral y religiosamente. Entonces el judío tenía un antecedente de lo que era la voluntad de Dios. Cuando llega el cristianismo no le es difícil, pero para alguien que viene completamente del paganismo, para todos aquellos que estaban siendo dispersos, que estaban siendo perseguidos, que estaban obligados a esconderse, corrían el riesgo de adaptarse a los deseos que tenían antes, estando en ignorancia, porque estaban vulnerables. Y es ahí la parte donde ahora como cristianos debemos de llenarnos del conocimiento de Dios. Y no es solamente la obediencia, no es solamente el conocimiento. Pedro va un poco más allá de lo que es la ignorancia y de lo que es la obediencia. Pedro va a llegar hasta la santidad que Dios quiere y desea para nosotros. Dice el verso número 15, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Fíjense, hermanos, esto lo que está hablando aquí Pedro, pues ahora entendemos, ¿verdad? Que el que nos llamó a través del Evangelio es santo. Nos está pidiendo que nosotros también con la misma santidad debemos ahora andar en toda nuestra manera de vivir. Y ahí, hermanos, es lo complicado, porque ahí salen a relucir nuestros deseos que teníamos antes cuando estábamos en ignorancia, porque estamos luchando con nuestro cuerpo mismo, con nuestra mente misma, con nuestros vicios, con nuestras costumbres, y es una tremenda lucha. No estoy diciendo que con esto que sea algo imposible, porque el Señor Jesucristo nos vino a mostrar el ejemplo. Y aquí pues entendiendo lo que es la palabra santidad, santo, dice, siendo el significado de la palabra santo, apartado. Aquí sale la idea de que Dios llama al cristiano a apartarse de toda forma de la vida inmunda y pecadora. Cuando nos convertimos en cristianos, hermanos, mucha gente nos critica porque dice, ay, ahora se cree muy santo porque anda con la Biblia bajo el brazo. Y en verdad, hermanos, somos santos no porque seamos las mejores personas del mundo. Tenemos ahora sí un historial de cosas que hemos hecho, pero Dios nos las ha perdonado a través de la obediencia. Por eso Pedro menciona en el verso anterior como hijos obedientes. Ahora ya nosotros ya no estamos en la condición de ser no reconocidos por Dios. Ahora Dios ya nos reconoce como hijos a través de la obediencia a su palabra. Y nos habla a la santidad, nos invita a la santidad. Nos ha puesto en un lugar apartado, que es la iglesia de Cristo. Nos ha trasladado de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, que es la iglesia que Él compró. Y eso lo vamos a ver más adelante. Los versículos, hermanos, que Pablo menciona, completamente lo escribe en Efesios. Y en Tesalonicenses, la primera carta, en Efesios 1:4, dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Con qué propósito? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La santidad a la que Dios nos está llamando a nosotros es apartarnos de todo aquello que practicábamos cuando estábamos en ignorancia, cuando éramos ajenos de la voluntad de Dios, cuando no éramos reconocidos todavía como hijos de Dios. Ahora, como hijos obedientes, debemos de someternos a su palabra. Debemos de aprender y crecer en el conocimiento de la palabra de Dios y dejar la ignorancia atrás para no perecer. Y ahora, estamos viendo que la fuente de nuestra salvación es a través de Cristo.
debemos nosotros también practicar la santidad. Pablo escribe en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el verso 3, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación. Fíjense, la voluntad de Dios no es la de Pablo ni la de Pedro, y no nos están escribiendo aquí para poner sobre nosotros cargas que ellos no fueron capaces de llegar. Tanto Pedro como Pablo entendían lo que era la santidad y se apartaron de todo aquello que los alejaba de la voluntad de Dios. Y dice aquí que os apartéis de fornicación, entre todo lo demás, ¿verdad?, que viene a hacernos caer. Dice 1 Tesalonicenses 4, en el verso 7, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Entendemos nosotros, hermanos, que el propósito de ser cristianos, el propósito de ser ahora hechos hijos de Dios, es nuestra santificación. Como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En qué? En toda nuestra manera de vivir. Y aquí, hermanos, en toda nuestra manera de vivir es el reto que tenemos. Lo que vemos, lo que oímos, lo que pensamos, lo que hablamos, las cosas que hacemos, las cosas que dejamos de hacer. Y todo eso, hermanos, es una lucha diaria. Pero la podemos ganar siempre y cuando estemos en las cosas de Dios, siempre y cuando estemos llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, para poder saber qué es lo que Dios quiere y tener ahora sí la mirada puesta en las cosas que Dios pide, y de esa manera esforzarnos en lograr lo que Dios nos está pidiendo que hagamos cada uno de nosotros. Es todo un reto la vida cristiana. Pedro mismo lo entendía. Pedro sabía que él había cometido errores como discípulo de Cristo y sabe que el Señor es grande y misericordioso en perdonar. Ahora Pedro, con esa consagración que tuvo durante toda su vida predicando el Evangelio, ahora nos está escribiendo, hermanos, con todo el amor y con toda la autoridad de parte de Dios para decirnos que se nos ha llamado a santidad, que ahora debemos de ser nosotros santos en toda nuestra manera de vivir y dejar todo aquello que nos hace caer, que nos tropieza y que nos pone en mal con Dios de lado. Ya no nos conviene. El autor de Hebreos dice, debemos de despojarnos de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, hermanos, nosotros entendemos que el pecado ya no cabe más en mi vida. Y aunque me duela, tengo que cortar con aquello que me está alejando de la voluntad de Dios. Y entonces ahí vamos a poder cumplir, sino como aquel que os llamó es santo, vamos a poder nosotros también ser santos en toda nuestra manera de vivir, que es uno de los propósitos principales que tiene Dios para nosotros, y que tenemos que entender que lo que Pedro nos está diciendo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. ¿Qué está haciendo Pedro aquí? En este verso número 16, es un verso muy cortito, pero nos está citando, hermanos, lo que viene en Levítico capítulo 11, versículo 44 y versículo 45. Nos está llevando al Antiguo Testamento para darnos una cita base de lo que Pedro nos está escribiendo. No es algo nuevo, es algo que Dios ya pidió. Y como les dije desde hace un momento, el pueblo judío entendía la voluntad de Dios, sabía que era la voluntad de Dios, pero todos los que llegamos después, todos los gentiles, todos aquellos que se nos predicó después, nosotros tenemos que entender ahora la santidad que Dios quiere, y es apartarnos de todo mal. Dice Levítico 11, 44 y 45, porque yo soy Jehová vuestro Dios, vosotros por tanto os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Porque Dios lo pide, hermanos. Y si Dios lo pide, se hace. Y si nosotros no cumplimos con lo que Dios pide, a Dios no le afecta. Dios va a seguir siendo Dios en su trono de gloria y va a seguir gobernando todas las cosas y nos va a desechar. ¿A quién le conviene la santidad, hermanos? A nosotros. Entonces, lo que nos está escribiendo Pedro aquí, hermanos, tenemos que entenderlo como de parte de Dios y no como un impedimento, no como una exageración de parte de Pedro para nosotros, sino que podamos nosotros también aprender a poner en obra la santidad. Y ahora, la santidad, hermanos, es un proceso.
Recuerden que primero habló como hijos obedientes. Después dijo dejarnos de las cosas que hacíamos cuando estábamos en ignorancia. Entonces la obediencia nos lleva al conocimiento y el conocimiento nos va a llevar a la santidad. Fíjense qué importantes es esos 3 escalones para poder llegar a la santidad. Obediencia, conocimiento para llegar a la santidad. De esa manera, hermanos, nosotros vamos a poder entender que la voluntad de Dios es que nosotros estemos completamente reconociendo a Dios en nuestra vida como nuestro Señor, como nuestro Padre, y entregarle todo lo que somos, porque a final de cuentas, hermanos, estamos aquí para servir y para adorar a Dios. Dice el verso número 17: y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Este versículo, hermanos, 17 es bien importante, o no menos importante que los versos anteriores, porque Pedro está diciendo, desde los versos que hemos hablado desde el inicio, como hijos obedientes hay que dejar la ignorancia, hay que crecer en el conocimiento y poner en práctica la santidad. Y dice Pedro en ese verso 17: y si invocáis por Padre, Dios ya nos tomó como hijos. Algo que me gusta mucho de la carta de Pedro y de lo que escribe Pablo en Efesios es que tienen mucha similitud en el contenido que se escribe. Pablo en Efesios mencionó que ya no somos, que Dios nos toma a nosotros como hijos, nos está adoptando como sus hijos. Y ahora dice Pedro aquí: y si invocáis por Padre, estamos reconociendo a Dios como nuestro Padre, y Dios quiere hijos obedientes. ¿A qué padre no le gusta que los hijos sean obedientes? A todos nos encanta que los hijos nos respeten, nos amen y sean obedientes con nosotros, porque dice aquí la Escritura: aquel que sin acepción de personas. Dios entregó su palabra para los judíos y la entregó también para los gentiles. Y si los gentiles estuvieron en ignorancia, ahora ya no van a estar en ignorancia, porque ya la palabra de Dios está en nuestras vidas. Y dice: y sin acepción de personas va a juzgar la obra de cada uno, para bien o para mal. Hay que considerar algunas palabras importantes. Pedro está presentando a Dios como Padre y como juez. Ya no somos solamente creación de Dios, ahora somos hijos de Dios. Y Dios es nuestro Padre. Pero también está presentando aquí a Dios como juez, porque es Dios quien va a juzgar la obra de cada uno de nosotros. Y Dios es un juez justo, que no va a tomar por inocente al que es culpable, y tampoco va a tomar por culpable al que es inocente. Entonces nosotros tenemos que entender esto. Está presentando Pedro a Dios como Padre y como juez, pero también lo está hablando de la obra personal. Está hablando de nosotros como cristianos ya, si verdaderamente estamos siendo esos hijos obedientes, si verdaderamente nosotros estamos creciendo en el conocimiento de su voluntad, y si verdaderamente estamos siendo esos santos de los cuales Dios está pidiendo. Y pues bueno, hacer la obra así como Pedro, como Pablo, como Juan, como Timoteo, como todos aquellos hombres del Nuevo Testamento que se dedicaron a hacer la voluntad de Dios, que sin duda alguna un ejemplo para nosotros. ¿En qué son ejemplo? En conducta, porque dice aquí: conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. La conducta de un cristiano, hermanos, no importa que tengamos toda la santidad, que tengamos todo el conocimiento y mostremos toda la obediencia, nuestra conducta como cristianos debe ser temor y temblor. Porque como dijo el escritor del Nuevo Testamento, aquella salvación tan grande nosotros la podemos perder. Debemos nosotros conducirnos ahora con temor y con temblor, porque si en nosotros no está esas cualidades que Dios está pidiendo a través de la palabra que Pedro escribe para nosotros, hermanos, nosotros debemos de temer a Dios con un temor reverente, con un respeto profundo de que lo que Dios diga, eso se hace. Como nuestros padres cuando éramos pequeños, nos volteaban a ver y nos echaban aquellos ojotes y no había necesidad de palabras ni de golpes. Entendíamos lo que ellos nos estaban diciendo con la mirada. Cuando leemos estas palabras entendemos lo que Dios quiere para nosotros, la santificación.
Así que hay que apartarnos de todo aquello que nos está alejando de la voluntad de Dios. Y por último dice, conducidos con temor y temblor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Ahora, hermanos, nos está diciendo que somos peregrinos. Somos nosotros peregrinos, hermanos, aquí en esta tierra, en este mundo. Y recuerden también a quién se les está escribiendo: a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Bitinia y Asia, Capadocia. A todos ellos eran peregrinos literalmente. Y nosotros podemos decir: hermano, tengo una morada fija, yo vivo aquí en Cozumel, yo vivo en tal lugar, hermano. Bueno, somos peregrinos en este mundo. Pedro lo explica más adelante en el capítulo 2, en el verso 11. Dice: amados, os ruego como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ahora ya nos estaba abriendo un poquito más la ventana Pedro y nos está diciendo: como extranjeros y peregrinos en este mundo, hay que abstenernos de todo aquello que está luchando contra nuestra alma para mantenernos en santidad. Pablo lo mencionó en Filipenses, en el capítulo 3, en el verso 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Somos peregrinos, hermanos, vamos de paso en esta tierra. Así que si nosotros entendemos esto, vamos a poder asimilar mejor el mensaje de parte de Pedro para nosotros y poner en práctica la obediencia, el conocimiento, la santidad, sabiendo que nuestro Dios es Padre y es juez, nos va a juzgar de acuerdo a la obra personal de cada uno. Por lo tanto, nuestra conducta debe ser siempre con temor y entender que somos peregrinos aquí, hermanos, que vamos de paso. Avanzando un poquito, hermanos, en el verso siguiente, verso número 18, nos da las razones por qué esforzarnos en esa santidad y por qué nosotros debemos de respetar tanto la palabra de Dios y entender, hermanos, que en este mundo somos peregrinos. Dice el verso 18: sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata. La palabra rescatados, hermanos, viene del griego lutruo, que en los tiempos del Nuevo Testamento se usaba para hablar del precio que se pagaba para liberar a un esclavo. Esa es la misma palabra usada por el Señor Jesucristo cuando dijo: el Hijo del Hombre dirá, Jesús, cuando dijo que el Hijo del Hombre daría en su vida en rescate por muchos, lo que enseña el Señor Jesucristo allá en Mateo 20, en el verso 28. Entendemos nosotros, hermanos, que se ha pagado un rescate por nosotros, y ese rescate, hermanos, no se pagó con oro, no se pagó con plata. Nos está tratando como si fuéramos aquí esclavos, que éramos esclavos del pecado, y nos vino a libertar y nos vino a comprar cuando nosotros no valíamos nada. Pagó un precio muy caro por nosotros, como si realmente valiéramos todo, y nos ha dado una herencia. Entonces, fíjense, hermanos, los conceptos que está manejando aquí Pedro son conceptos muy del primer siglo, pero que hoy en día podemos nosotros entender a través del conocimiento que se nos da a través de esta escritura. Rescatados, hermanos. El Señor Jesucristo mencionó lo siguiente allá en Juan capítulo 8, verso 32. Evangelio de Juan capítulo 8, del 32 al 36. Dice de la siguiente manera, hermanos. 8, 32 al 36. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Cuando Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, sino el Hijo. El Hijo sí queda para siempre. Así que si os libertares, seréis verdaderamente libres. Conoceremos la verdad, llegaremos al conocimiento de la voluntad de Dios y seremos verdaderamente libres del pecado. Y estaremos viviendo en santidad, hermanos, la santidad que Dios pide para nosotros.
Así que hermanos, sabiendo que fuimos rescatados de una vana manera de vivir, cuando estábamos en ignorancia, cuando teníamos malos deseos, unas pasiones muy bajas, y que le dábamos rienda suelta a todo eso porque no conocíamos de la voluntad de Dios. Ahora que conocemos la libertad y que el Hijo de Dios, que nuestro Señor Jesucristo, nos ha rescatado, somos verdaderamente libres. Pablo mencionó en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre. ¿Qué cosa? El perdón de pecados según las riquezas de su gracia. La redención, hermanos, que se ha dado para nosotros es a través de la sangre de Jesucristo. Es a través de matar al Hijo de Dios. Sí, eso es lo que se pagó por ustedes y por mí, como cristianos, como hijos de Dios. Por eso cuando Pedro inicia esos versículos del 14 en adelante, dice, como hijos obedientes. Ya no se conformen a los deseos que antes tenían estando en ignorancia. Ahora ustedes deben de ser santos porque yo soy santo. Y también son peregrinos porque van de paso por aquí. Pero fuimos rescatados de esa vana manera de vivir, de que no nos iba a conducir a ningún lado, no íbamos a alcanzar herencia de parte de Dios. Y el precio que se pagó fue más que un esclavo. Se pagó la sangre preciosa de Cristo. Así que hermanos, dice que esa vana manera de vivir la recibimos de vuestros padres. Cuando no se nos enseña la manera adecuada, hermanos, de lo que Dios pide para nosotros en su palabra, es lo que estamos recibiendo. Pero por eso la labor nuestra de predicar, de enseñar, de compartir las clases, hermanos, para que lleguen a muchas personas y puedan les resplandezca en sus ojos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Pedro continúa, hermanos, en el verso 19, diciendo, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. El autor de Hebreos, hermanos, en el capítulo 9, en el versículo 11 y 12, escribe lo siguiente. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no con sangre de machos cabríos ni de becerros, sino con su propia sangre, entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La redención que se nos ha dado, el ser rescatados, hermanos, fue a través de la sangre de Cristo. Y aquí el autor de los Hebreos nos está diciendo que presentando a Cristo como un sumo sacerdote, llevando completamente al Antiguo Testamento para que entendiéramos la figura del sacerdote que sacrificaban el animal, rociaban a las personas, rociaban las cosas para santificarlas, para apartarlas, para un uso exclusivo de la voluntad de Dios. Ahora, la sangre, hermanos, siempre ha jugado un papel bien importante. Por ejemplo, en Éxodo 12, del 1 al 28, nos habla de la Pascua. Y podemos entender ahí, hermanos, que el que no sacrificara el animal y pintara los dinteles de la puerta, todo el marco, con la sangre de ese cordero, iba a morir. Era la instrucción que tenía el pueblo de Israel. Así que cuando ellos se sientan a celebrar la Pascua, pasa por encima de ellos, hermanos, y no les hace nada. Porque ellos entendieron, como hijos obedientes, entendieron la voluntad de Dios, y la sangre de ese cordero fue la que la obediencia y el poner en los dinteles de las puertas la sangre de ese cordero fue lo que los hizo libres. Es lo que dice Juan en el Nuevo Testamento, en Juan 1:29. El día siguiente, al siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan estaba hablando, hermanos, de Cristo como un cordero que se iba a sacrificar por nosotros y que su sangre iba a ser la que nos iba a rescatar de nuestra vana manera de vivir. Y verdaderamente la vida de Cristo, un cordero sin mancha y sin contaminación, tan puro, tan santo, tan perfecto, que no merecía el castigo que recibió. Pero como ya lo vimos desde la clase pasada, hablaron los profetas acerca de Cristo, hablaron de los sufrimientos que iba a padecer el mismo Señor Jesucristo. Dios ya tenía esto preparado, dándonos a entender, hermanos, que lo que Dios pide para nosotros es santidad, es obediencia, y es que aprendamos a crecer en el conocimiento de su palabra, porque Dios ya preparó todo esto. Recuerden de los versos iniciales, quiere darnos herencia,
Sí, somos peregrinos. Aquí vamos de paso, pero la herencia para nosotros está reservada ¿en dónde? En los cielos, incontaminada, incorruptible, inmarcesible. Es una herencia que vale la pena, es eterna. Así que, hermanos, hay que esforzarnos por hacer la voluntad de Dios en todo momento. Vamos a dejar la clase aquí, hermanos. Gracias por su tiempo, gracias por su atención. Dios los bendiga. Y si Dios nos da oportunidad, nos estamos viendo la próxima semana. Primeramente Dios. Dios los bendiga.